Señor presidente Jimmy Morales, señor presidente Cerezo, es difícil tomar la palabra después de que habla el presidente Cerezo, porque dice todo lo que uno quería decir. Sin embargo, yo vine preparado, señores presidentes. Escribí el discurso. Y en primer lugar, quiero agradecer al señor presidente Morales y a su equipo de trabajo haberme invitado a esta memorable celebración de los primeros 20 años de la firma de la paz. Los acuerdos se suscribieron en un instante, pero su contenido encierra una visión de lo que nos pasó, de lo que somos y de lo que podemos lograr. No quiero quitarles mucho tiempo para compartir algunas ideas en estos 20 años que han sido un sedimento para mí. Pretendo intentar expresarme con claridad de lo breve que puede ser, y dicen que lo bueno y breve es doblemente bueno, así decía Baltasar Gracián. Pues bien, durante estos últimos 20 años he llegado a entender que la paz en realidad no es una palabra, no es ni un concepto, ni siquiera es un valor. La paz es una forma de ser. Y para ilustrar esa convicción de la experiencia más que de la reflexión, pienso que nada es mejor que recordar a una de las figuras más emblemáticas de la historia política de Occidente, Abraham Lincoln. Como sabemos, 4 meses y medio después de la batalla de Gettysburg, con ocasión de la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados, aquellos que habían muerto en el campo de batalla, Lincoln pronunció uno de los discursos más memorables de su historia. Fue un discurso de paz en el que expresó clara y brevemente 3 ideas. Primero recordó a sus oyentes el propósito de igualdad y libertad en el que la nación norteamericana había sido fundada. Segundo, les recordó también que esos soldados habían dado sus vidas para probar que una nación así concebida y consagrada puede perdurar en el tiempo. Y tercero, que no es con palabras, sino con acciones, como los sobrevivientes van a conservar esos ideales en la forma de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Por qué Lincoln hace tanto énfasis en anteponer las acciones a las palabras? Me parece que se debe a una buena razón. 1864 es el año que termina la Guerra Civil. Y cuando una guerra termina, es cuando un pueblo toma conciencia de los dramas generados por las ideas, por las ideologías, por las palabras y por las falsas realidades. Un año después, el 14 de abril de 1865, a un mes de haber tomado posesión de su segundo periodo, Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford por John Wilkes Booth, un fanático ideológico de la causa del sur. La leyenda dice que después de disparar, el asesino saltó al escenario haciendo creer al público que hacía una reverencia, cuando verdaderamente se había quebrado una pierna. La realidad es que las ironías de la vida hicieron que Lincoln, el hombre que había llevado a término la guerra civil, que había acabado con las disputas ideológicas, haya sido asesinado en un teatro, precisamente el lugar
en el que se escenifican las realidades falsas y las falsas realidades, tal y como sucede con las ideologías. Hoy en día no hay necesidad de que un presidente sea eliminado físicamente en un teatro. Tranquilo, señor presidente. El analfabetismo mercenario de la prensa es el nuevo teatro de una falsa realidad. Cumple la misma función. Poco antes de la muerte de Lincoln, el periódico Times de Londres decía: no es Lincoln un hombre desconocido para nosotros, como será conocido para la posteridad, que lo va a incluir en el catálogo de los monstruos, los asesinos al por mayor y los carniceros. Y continuaba el Times diciendo: la proclama de emancipación no privará a Mr. Lincoln del calificativo que compartirá con muchos necios e incompetentes reyes, emperadores, califas y sátrapas. Lincoln será el último. Aquellos fueron años en que los Estados Unidos luchaban por definir su identidad de nación. Y lo hacía frente a los poderes europeos que buscaban mantener una influencia en su política y territorio. De ahí que el ideal de la paz haya sido un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, un gobierno propio, no extraterritorial, un gobierno ejecutado por el pueblo, no producto de la asesoría o la cooperación, y un gobierno al servicio de ese pueblo y no al servicio de intereses foráneos o particulares. ¿Qué aprendemos de esto los guatemaltecos hoy a 20 años de la firma de la paz? Primero, es necesario que nuestra sociedad sea en una buena medida y siga siendo en buena medida conservadora, al igual que los norteamericanos de la época de Lincoln y al igual que los actuales norteamericanos en gran medida, que ven hacia el pasado buscando una referencia sólida. Pero lo importante no es aferrarse al pasado, sino saber interpretarlo para poder desplegar nuevas posibilidades. Segundo, hay que cobrar conciencia de que nuestra paz fue también el término que la historia impuso a las luchas ideológicas. A partir de ese momento, ya no se ha derramado sangre por razones políticas. Por supuesto, la vieja izquierda y la vieja derecha, es decir, aquellos que no pueden ver la realidad si no es en los términos de la Guerra Fría, siguen cuestionando la firma de la paz. Para la izquierda, la paz se firmó sola, y para la derecha, la paz nunca se debió haber firmado. La verdad es que quienes opinan así no se dan cuenta de que es precisamente por la paz que pueden decir lo que dicen sin tener consecuencias personales y violentas como ocurría antes. En tercer lugar, es primordial saber que la muerte de un ser humano siempre deja una enseñanza profunda. Los miles y miles de muertos que dejó nuestra guerra de casi 40 años son la prueba de sangre y fuego de una nación que desde hace 2 siglos, con los ideales de la independencia, obtuvo la libertad y la autodeterminación. No podemos asumir en el olvido a quienes de ambos bandos ofrecieron su vida por una Guatemala más justa. Pero como Lincoln, no podemos hoy consagrar la memoria de esos guatemaltecos con simples palabras que buscan abrir de nuevo heridas del pasado. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿qué podemos hacer los vivos para garantizar que la muerte de todos esos guatemaltecos no fue en vano? Consagrarnos a la tarea sin fin de hacer perdurar los valores de la independencia, la libertad y la autodeterminación que están en la base de nuestra fundación. Consagrarnos a la tarea de preservar la patria. Para ello tenemos que saber una cosa: no hay un modelo político definitivo,
no hay un fin de la historia. Todo fin de la historia tiene su principio que se le debe al señor presidente Cerezo. Todo fin tiene su principio. El objetivo natural de todo modelo de convivencia humana es la justicia. Y el único contexto que hace posible esa búsqueda es la paz. 20 años es poca cosa en la vida de una nación, sobre todo cuando pensamos en el lento y minucioso proceso histórico que hace la paz sea algo más que una palabra, un concepto o un valor, y se convierta en una forma de ser. La tarea que tenemos por delante es ardua y permanente, difícil para usted, señor presidente Morales. Debemos ser vigilantes para no perder de vista que el gobierno debe ser del pueblo, perseverantes para no dejarnos arrebatar el gobierno que solo puede ser ejercido por el pueblo, y debemos ser responsables, íntegros, conscientes y tolerantes para garantizar que el gobierno sea siempre para el pueblo. El milagro de la paz se convertirá en una forma de ser cuando los ciudadanos en cada acto, en cada decisión, busquen el bien individual para realizar el bien común. Muchas gracias.